¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. En este pequeño video vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y bastante curioso, que son los tipos de despidos que se dan en el ámbito laboral dentro de nuestra legislación. Y básicamente, para entenderlos, son cinco estos despidos que existen actualmente, que los tres de la izquierda y los otros dos, es decir, el incausado y el fraudulento, son propiamente de la creación del TC del Tribunal Constitucional. A continuación vamos a hablar sobre los tres primeros, que son bastante interesantes que son los despidos dentro de la legislación. Primero, el despido arbitrario. Como bien dice el nombre y se puede intuir, el despido arbitrario consiste en un despido, es decir, un despido por el mero hecho de caerle mal tal vez al empleador y no tener una razón justa para el despido. En este caso, el despido arbitrario existe la indemnización, es decir, si en tal caso se llegase a demandar un despido arbitrario, la consecuencia, además no la reposición, que eso tiene que quedar bien claro. Ahora, el segundo es el despido indirecto. En estos casos, que usualmente son un poco más difíciles de probar y un tanto más raros, el despido indirecto es que básicamente el empleador no es quien o no es la persona que te va a despedir. Eres tú el que va a asumir que te pone a trabajar en el piso más sucio del local o en el sitio donde no pasa nadie o te deja un montón de tareas y un montón de trabajos que no se los deja prácticamente a algún otro trabajador, solo te los deja a ti. Comienza a hostigarte, em, y todas esas situaciones, todo ese cúmulo de cosas hace que tú digas, oye, yo ya no quiero tipo de acciones para que la finalidad sea despedirte, pero como no tiene una razón para despedirte, intenta ponerte en esas situaciones con con la posibilidad de que tú te vayas de la empresa, ¿no? Ese es un despido indirecto. Que no es realmente el empleador quien te va a decir, oye, por favor, vete de la empresa. Eso es que te está haciendo pasar el empleador. Y tercero, el despido nulo, que es bastante importante y bastante interesante dentro de la legislación, porque en el caso de estos tres, el despido nulo sí amerita una reposición. El arbitrario que no necesita una causa o el indirecto que era por hostigamiento. El despido nulo es cuando la razón de tu despido ya va directamente contra algún derecho tuyo. Estamos hablando de algún derecho contemplado que tú mereces y que se está viendo vulnerado por este despido. Por ejemplo, cuando el empleador te despide por estar dentro de un sindicato, cuando el empleador te despide por tu raza, por tu sexo, por tu orientación sexual, por tus creencias, por todo este tipo de situaciones, o por ejemplo cuando tienes SIDA o alguna otra enfermedad y te despide, cuando ya va directamente el despido hacia un derecho tuyo, un derecho reconocido tuyo, es ahí donde se habla sobre un despido nulo, a gran diferencia de los otros dos. Y luego tenemos a los creados por el TC, que no estaban previstos en la norma, sin embargo, vieron por conveniente crear estos dos despidos. Que primero tenemos al despido incausado, que fue creado mediante el expediente 1124/2022. El despido incausado, en la práctica, no es muy diferente al despido arbitrario, es decir, la razón de pedirlo, porque el incausado, que es prácticamente lo mismo un despido arbitrario. Sin embargo, en el despido incausado, tú puedes pedir la reposición, porque hemos dicho que en el despido arbitrario, tú lo único que puedes pedir es la indemnización. Pero si tú demandas un despido incausado y tú quieres seguir trabajando en esa empresa, por ejemplo, lo más conveniente es demandar un despido incausado, porque lo que va a buscar es que te reps y que las causas van a ser prácticamente iguales a las del arbitrario, que no hay una razón fundamentada o justificada de tu despido. Y por último tenemos al despido fraudulento, que este sí se diferencia de todos los demás, o no tiene algún parecido con algún otro despido. Y el despido fraudulento básicamente es cuando el empleador emite o da actos que son de mala fe. Por ejemplo, comienza a crear pruebas para despedirte, comienza a inducir a los demás para que tú puedas irte. Por ejemplo, tú nunca has hecho nada malo en tu empresa, pero justo ve la forma de meterte en problemas a ti, a falsa prueba, o modificar alguna otra prueba para que tú te vayas. Por ejemplo, tú siempre llegas puntual todos los días, pero modifica, por ejemplo, el informe de la hora de llegada y hora de salida de los trabajadores y te pone a ti como 30 minutos después de la hora o una hora después de tu hora de llegada, o simplemente no te hace valer tu, tu hora de llegada, como si nunca hubieses llegado ese día. Acciones que hace el empleador van de la mano o engloban, en este caso, a un despido fraudulento. Así que, recapitulando, estos serían los cinco despidos
que se dan dentro de la legislación peruana o en general dentro del derecho laboral. El despido arbitrario, sin causa justa. El despido indirecto, cuando el empleador busca tu despido o que tú mismo te vayas con un derecho tuyo, un derecho reconocido tuyo. El despido incausado, que es prácticamente muy parecido al despido arbitrario, pero en este caso tú puedes pedir la reposición. Y el despido fraudulento, cuando el empleador modifica, crea maliciosamente medios probatorios o medios de prueba para tu despido. Que dicho sea de paso, también estos serían los 5 medios probatorios, perdón, los 5 despidos dentro de la legislación peruana. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un muy buen día.